un cortisol sérico a las 8 de la mañana, que es el punto en el que se considera que debe estar más alto, y si está por arriba de 10, poco probable que tengamos insuficiencia renal. Si está arriba de 18, pues completamente se puede descartar, pero en algunos casos no hay duda. Lo ideal es meter al paciente en una condición de estrés, que la forma más fácil de hacerlo de manera controlada es someter a una hipoglucemia. Entonces se administra 0.1 de insulina regular por kilo subcutánea en una dosis y se espera hacer hipoglucemia con neuroglucopenia, pues muestras para evaluar cortisol. Si está elevado, es decir, si está por arriba de 20, pues se trata de insuficiencia suprarrenal. Está por debajo, como es una situación de estrés, no se considera. Ahora, si tiene una condición de estrés de por sí, ya porque el paciente está hospitalizado, tiene una fractura, tiene una cirugía, tiene un choque acústico, pues entonces es una situación de estrés, cortisol tiene que estar menos arriba de 18 y si no arriba de 10, y eso sí, ya no importa el momento de día, si no tiene que ser matutino, porque pues el estrés es una condición que no responde a horarios, entonces a cualquier hora que se tome una muestra, si está abajo de 8 o 20, pues se considera positivo para insuficiencia suprarrenal. Y una vez que tiene el diagnóstico, entonces empezamos la sustitución. ¿Cómo sustituir el eje suprarrenal? Lo primero es ubicar al paciente. El paciente es un paciente en estado crítico, un paciente hospitalizado después de una cirugía o eventos cardiovasculares. Entonces, primero hay que hacer posición de líquidos y electrolitos, reemplazar siempre con hidrocortisona, porque es una aguda y siempre el caso es hidrocortisona de manera para dosis, es una condición de estrés severo, en choque eléctrico, en la unidad intensiva, vamos a usar 150 o 200 miligramos de hidrocortisona al día, dividido en 3 o 4 dosis. Podemos usar 50 miligramos cada 8 horas, 50 miligramos cada 10 horas, incluso puede usarse como infusión continua. Y durante la etapa aguda pues, requerimos poner mineralocorticoides, es decir, en este caso fluorocortisol. El mantenimiento, una vez que haya pasado la etapa aguda, que el paciente ya egresado de la terapia intensiva, que ya tenga capacidad para alimentar, todo eso, entonces inicia vía oral. Si ustedes cuentan con hidrocortisona, muy difícil de en México, entonces lo más probable es que no la consuman, pero si la tiene, es la reposición ideal, hay que usar más o menos 20 miligramos al día de hidrocortisona, dividido en 3 dosis, la mayor dosis por la mañana, la mitad de la dosis o un poco más se pone en la mañana, antes de las 8 o a las 8 de la mañana, y el resto se pone a las 12 del día y luego a las 5 de la tarde se toma. Si fuera prednisona, la dosis de prednisona va de 5 a 10 gramos al día, que eso representaría la dosis fisiológica, pero no es exacto en todos los pacientes, entonces vamos a usar la menor dosis posible con tal de no generar datos de hipercortisolismo o síndrome de Cushing. Por lo general, la dosis menor posible son 5 miligramos. La mayoría de los pacientes van a estar con 5 miligramos al día como suficiente sustitución. Algunos van a requerir hasta 7.5 miligramos al día porque no van a aparecer síntomas de insuficiencia suprarrenal. Y finalmente, en muy raras ocasiones se llega a requerir 10 miligramos de prednisona. Como la prednisona tiene un efecto glucocorticoide principalmente y el efecto mineralocorticoide es bajo, pero aún así lo tiene. Entonces, a veces puede requerir fluorocortisona y otras veces no. Cuando se requiere la fluorocortisona, se utiliza de 50 a 200 microgramos al día. Ahí esto está chueco. Denme un segundito. Porque me incomoda, no sé por qué me chocar. Bueno, ¿y cómo damos el seguimiento? Porque a diferencia del perfil tiroideo que vimos siempre en la hora que estamos dando, en este caso no tenemos esa situación. En el caso de la insuficiencia suprarrenal no de medir, porque, por ejemplo, el prednisona, que es con lo que más sustituimos, no cruza el ensayo de cortisol. Ustedes miden cortisol, les va a medir únicamente cortisol sérico, no la zona que ustedes están dando, entonces no se puede hacer así. Aunque se pudiera, pues la secreción es pulsátil, entonces no habría una forma de manera adecuada. Pero
Lo que se hace es de manera que evaluar la dosis de glucocorticoide, de modo que demos la menor cantidad posible que nos haga datos de hipocortisolismo. Ahora, ¿qué datos de hipocortisolismo nos puede hacer? Hipotensión ortostática, dolor abdominal, posibilidad de subir de peso, hiponatremia, hipercalemia, de que les está faltando el esteroide. Ahora, si ustedes suben la dosis porque está pasando, suban la despacio, a lo mejor de 5 miligramos a 7.5. Y que no aparezcan los de Cushing, porque es con dosis pequeñas, como 7 de prednisona o incluso 10 gramos de prednisona, pueden generar datos clínicos de hipercortisolismo. Entonces, es variar la dosis de la prednisona de modo que no nos genere datos de cortisolismo, pero tampoco favorezca Cushing. Eso es un poquito porque no hay forma de clínica. Ahora, la sustitución de mineralocorticoides se da con la cortisona, sustituye a la aldosterona. Es un poco más fácil de ajustar porque aquí vamos a medir el potasio. Si el potasio está alto es que nos falta todavía y tenemos que subir la dosis de la fludrocortisona. Si el potasio está bajo, ya nos pasamos de fludrocortisona y eso es lo que tenemos que hacer. Es muy más sencillo. Si está con tendencia a la hipertensión del paciente, probablemente es recomendable bajar un poco la dosis de fludrocortisona si está con tensión de líquido. Ahora, es una forma de premedicar con hidrocorticoides en condiciones especiales. Aquí van a ver cómo alcanzan a ver todos la diapositiva, si no, Entonces aquí es fisiológica, una fisiológica se sustituyen con cortisona, van a necesitar de 15 a 25 miligramos al día, lo general son 20 miligramos, lo que se requiere un poquito menos, la mitad de la dosis en la mañana. Después vamos a dejar una dosis intermedia mediodía y una dosis bajita, ahí es 6 pm en la tarde, para imitar el circadiano porque la media de la hidrocortisona baja. Pero les decía, la hidrocortisona se le consigue porque no vía oral, o sea, imitar si la vía oral, que es esto, a lo que se refiere a la condición mal del paciente ambulatorio que está simplemente lo que vamos a hacer sustituir, pues conveniente siempre la cortisona, es muy difícil de conseguir en México, es caro, en muchos pacientes mandarla a pedir a farmacias del extranjero, aunque tarden en o conseguirla en las farmacias que les llegan a pedir acá, pero obviamente con mucho más costo y no siempre las tienen, entonces tengan cuidado. Es más fácil dar cortisona, hidrocortisona se necesita, que tampoco hay en México, pero también se consigue. Ahora, en una condición menor que el paciente tenga un carro, tenga fiebre, tenga diarrea, por ejemplo, tenga vómito, una infección gastrointestinal. Entonces, si dan ustedes cortisona, van a dar la dosis hasta 50 miligramos al día en 3 dosis. O pueden subir la prednisona 5 miligramos a 8 de la mañana, a dejar 5 miligramos 8 de la mañana y a lo mejor en la tarde dar 2.5 miligramos, o sea, nos seguiríamos quedando con 7.5. Si el estrés es moderado, entonces ya no siempre va a ser necesario sustituir vía oral, sino intramuscular o intravenosa, y en ese caso, por ejemplo, de cirugías de cataratas o cirugías de invasión y de infecciones complicadas como nefritis. Entonces, ahí lo que hacemos es utilizar de 45 a 35 miligramos por día de cortisona oral, o sea, intravenosa o intramuscular, dividida entre sus dosis. En estos casos, por ejemplo, aún pudiéramos usar prednisona a dosis más altas para superar el estrés de la cirugía o de la infección, que no son severos, pero están presentes. Si el estrés es severo, por ejemplo, tenemos un proceso quirúrgico mayor, cirugía abdominal o cirugía de tórax, o caso de cadera, por ejemplo, o el paciente tiene sepsis grave, entonces la dosis que se de hidrocortisona es 100 a 150 miligramos en el día, dividido en 3 o 4 dosis, eso siempre es parenteral. Se administra hidrocortisona intravenosa, que pues son condiciones graves, ¿no? Y si el paciente está séptico, entonces va, como hace rato, hasta 200 miligramos
dosis o incluso algunos estudios en infusión continua. Esa es la guía de cómo realizar los ajustes de dosis, el tipo de estrés quirúrgico. ¿Cuánto le van a dar de hidrocortisona antes del evento quirúrgico? Bueno, si es una niña que es algo más sencillo, pues dan poquito. Si tuviera incluso una cirugía de tórax, ya requiere dosis muy altas de hidrocortisona. Esto que ven aquí es un equivalente de las dos, la mayoría de los esteroides que hay disponibles. El primerito es la hidrocortisona porque es su estructura que estamos tomando de base para explicar todo lo demás. Y la hidrocortisona, todas las dosis que ven aquí son equivalentes a 7 miligramos de cortisona, que es la dosis fisiológica, la cantidad que el cuerpo produciría de manera normal. Luego tenemos los más comunes, son prednisona, ven como 20 gramos de hidrocortisona equivale a 5 de prednisona o 5 de prednisolona o 4 de prednisolona. Y para la dexametasona se utiliza mucho aquí dentro de los dextrose prolongada o incluso depósito, depósito. La dosis es 75. Para que puedan hacer equivalencias con una persona que tome algún fármaco, o sea, prednisona, es más fácil de reconocer, de movilizar. La dosis en este caso no va a ser tan fácil. ¿Qué vamos a hacer entonces? La principal causa de la deficiencia suprarrenal es la cesárea y dentro de esta principal es el consumo de esteroides y su producción abrupta, demasiado rápida, lo suficientemente rápido que no permitió adaptar a hipófisis suprarrenal, no se adaptó y no estimuló a producir ACTH. Entonces, más que se va a tener para producir cortisol. ¿Cuándo va a pasar eso? Porque eso es lo importante. Para poder prevenir, hay que saber en qué momentos tenemos que esto suceda. Entonces, hay riesgo de que esto suceda en aquellos pacientes que han tomado por periodos largos el esteroide, no necesitan ser dosis altas. Entonces, cuando el esteroide es por menos de 3 semanas, rara vez tener problemas en los que sea un esteroide de depósito. Pero la superficie hipotálamo hipófisis suprarrenal da con dosis van desde 105 miligramos de prednisona al día o valente, que sería más o menos 32 de hidrocortisona, que se den por al menos 30 días, o dosis más altas como 20 gramos de prednisona por menos 5, en este caso 5 días. Si fuera hidrocortisona 100 miligramos igual por 5 días, y el esteroide de prednisona es de depósito con la dexa de 2 hasta 8 miligramos por día, por 5 días puede generarnos supresión del eje. Y la supresión del eje puede llevarle de 6 hasta 12 meses, tal vez un poquito más en los casos de recuperación completa. Entonces, son condiciones se hay que evitar el uso de dosis y se puede hacer menos asegurar que se disminuya de manera muy lenta el esteroide para evitar complicaciones en el paciente. Entonces, siempre hay que evitar las manifestaciones de la falta de cortisol, que es muy peligroso, dando los esteroides en un periodo de varias semanas. Si mejor no sabían que el paciente estaba tomando esteroides y de repente los suspende y da datos insuficiencia, lo primero que tiene que regresar a una dosis todavía que no sea, digamos, fisiología, que es un poquito más, y después empiezan a bajar lentamente. Entonces, para evitar que se suprima demasiado leve, eviten pasar este tiempo que les pongo aquí, los días para cada tipo de y dosis de medicamento, de esteroide. Eviten dosis nocturnas, una dosis nocturna va mucho más la producción de ACTH y es mejor dar la dosis entre 9 y 10 de la mañana o entre 8 y 10 de la mañana, que es cuando se espera por si el cortisol más alto y respetamos el ciclo circadiano. Dosis la vamos a pasar, si ustedes conocen la dosis, porque a veces no la conocen por pacientes que entonces solamente pueden imaginarse cuánto se ha puesto, pero ustedes conocen dosis, va a estar de la dosis farmacológica, que puede ser inflamatoria, moduladora, la razón que sea,
a una dosis fisiológica a lo largo de varias semanas, no pasar inmediatamente de la dosis que tenía, por ejemplo, una paciente con púrpura trombocitopénica tiene 60 miligramos de prednisona al día, no voy a dejarle 5, porque va a tener 5 por el ajuste, a lo mejor voy a dejar 30, unos días 15 y luego 10, ya después le voy a llevar a lo que necesito una dosis fisiológica, que son 5 miligramos al día. Después de varias semanas de tener la dosis fisiológica, lo que hacemos es disminuir aproximadamente un miligramo de prednisona o prednisona, la que estemos utilizando por día, cada semana. Entonces teníamos 5 miligramos al día, en la siguiente semana 4 miligramos al día, la que sigue 3 miligramos al día y así para que no se sienta tanto el cambio. ¿Okay? Y si fueran a estar utilizando hidrocortisona, pues la reducción es un poquito más rápida. Hay que tomar en cuenta que si se retira por completo el esteroide, el paciente puede tener todavía su eje hipotálamo super y pudiera responder adecuadamente a condiciones de estrés como fracturas o infecciones. Entonces, es conveniente que ya sea o hagan pruebas de estimulación o RH que les decía en México, o pueden hacer la hipoglucemia, es una situación de estrés para comprobar generando hipoglucemia para ver si se puede, o sea, si hay una respuesta adecuada a producir cortisol y quiere decir que ya el eje está recuperado por completo. Pero a veces puede pasar hasta una sin que el eje se recupere por completo. Y puede ser que si el paciente en ese periodo ya retiraron la persona, si sufre una situación de estrés, hay datos de hipocortisolismo que a lo mejor no hacía antes incluso sin medicamento, pero es por la situación de estrés. ¿Okay? Entonces, esto es súper importante. Si usted siente que ustedes clínicamente ven síndrome de Cushing y el paciente a lo mejor les dice es que me están dando betametasona, dexametasona o alin o cualquiera de esos fármacos que tengan esteroide, se está administrando con, digamos, una regularidad o una frecuencia. Ustedes lo que tienen que hacer es detectar y nunca, aunque vean al paciente con datos flores de Cushing, nunca dependan de golpe porque se va a mal su paciente. Entonces empiezan a disminuir paulatinamente, ¿no? Además de las complicaciones de Cushing, van a estar lidiando con la insuficiencia suprarrenal. Bien, preguntas. Entonces, esto sí es muy importante. Ustedes, es de las pocas cosas en endocrinología que si ustedes tienen duda de si el paciente tiene deficiencia o no, tiene hipocortisolismo o no tiene, es mejor 5 miligramos de prednisona, y eso, si el paciente no tiene el problema suprarrenal, no va a pasarle nada por 5 miligramos unos días, a que manden al paciente sin tratamiento y el paciente puede ponerse en condiciones muy graves en una condición de estrés. Entonces, siempre es mejor sustituir y si no tienen oportunidad de comprobar si es o no la patología, hacerlo más adelante, pero siempre hacerlo, siempre estar seguros. Y para hacerlo, pues hay que suspender 2 o 3 días el medicamento que se utiliza, que se está utilizando para sustituir, prednisona o prednisolona, lo retiran unos días antes, 4 días antes, y ya después vuelven a ir. Entonces, es una forma de hacer las cosas. Bien, de un segundito les voy a proyectar sus calificaciones. Y ya vemos qué se hace con eso. Un segundo. ¿Están viendo bien? Entonces, revisen toda su calificación.
Si hay alguna situación con la calificación de alguno, me avisan, por favor, para las correcciones. Ya no haríamos ordinario, obviamente, porque ninguno de ustedes es para ordinario, pero si fuera necesario y hubiera algún cambio que hacer, pues lo hacemos. Entonces, si hay algún problema, que ustedes creen que esté mal la calificación, me avisan hoy. ¿Ya? ¿Ya todos bien? Sí, doctora, gracias. Ok. Si ya todos vieron, nos vamos a quedar aquí y ya mañana continuamos. Yo voy a tratar de que terminemos todo el temario y que vean todo lo más importante. Adelante, César. Yo sí quisiera checar lo de mi calificación, doctora. Ok. Cruz. Dame un segundito. Bueno, entonces, si nadie tiene alguna situación, vayan haciendo la llamada para que con su compañero y veamos qué pasó. ¿Vale? Hasta mañana, doctora. Mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta luego.